Muy bien, ahora continuamos con la carta número 37, siendo la hambruna. Hemos hablado múltiples veces de cómo todos estos efectos del cambio climático se representan en diversos sectores, a pesar de que son precisamente estos sectores los que los ocasionan principalmente, debido a el suministro de energía que se tiene, a los gastos abismales que se tienen de otros recursos no renovables y de el desmedido e industrial cantidades que actualmente estamos sobrellevando para una sobrepoblación en general, en términos muy generales, pues desinformada, para una población que también está precisamente hambrienta de información de verdad, de consumos responsables, de hábitos responsables, pero es tanta la industria y es tanto el sistema que se tiene actualmente que las emisiones han hecho que nuestro planeta esté ahorita en un estado de alerta, en un estado de crisis, y el cambio climático se convierta en el mayor reto que hemos presentado como humanidad. ¿Por qué? Porque no quedan muchos años para escenarios verdaderamente catastróficos y pues esta es una manera de hacer algo al respecto, hacer concientización sobre nuestras prácticas e investigar sobre qué podemos hacer para desde nuestro granito de arena aportar como ciudadanos responsables a unas soluciones que nos permitan vivir en moral y en comunión con todo lo que ahorita tenemos que seguir y acotar para mitigar estos impactos del incremento en la temperatura y del cambio climático. Muy bien, específicamente hablando de la hambruna, pues tenemos así que nos llega de primera mano a la mente la industria de la agricultura y de la ganadería. Y hemos ya visto cómo las sequías, cómo esta calidad de subsuelo que actualmente tenemos, cómo el abuso de múltiples químicos para habitar todas estas zonas de otros cultivos y de monocultivos, y también todas las emisiones que se tienen debido a esta explotación de las tierras, nos ha afectado gravemente a las emisiones precisamente de dióxido de carbono. Específicamente hablando de esta industria, es muy importante remarcar que tenemos cantidades abismales e industriales y que la industria no parará, no puede parar porque no podemos dejar de alimentarnos e idealmente nos estamos alimentando 3 veces al día. Entonces, a pesar de que vemos en el supermercado productos en variedad y cantidad pues mucho mayor a muchísimos años atrás, gracias a los esfuerzos de muchos profesionistas del área de la industria del alimento, de la alimentación como tal, entre otros, no vemos todo el esfuerzo y todos los procesos que se tienen detrás, todas las manos por las que ese producto tiene que pasar antes de llegar a las nuestras. Entonces, es un concepto geopolítico, es un concepto social, es un concepto incluso cultural cuando llegamos a hablar de la ineficiencia y de suministro en diferentes zonas de nuestro país, en diferentes zonas del mundo, y es aquí donde se desarrollan estas polaridades y esta extrema situación que es sumamente alarmante y es sumamente, pues sí, decadente como sociedad, que exista esta distinción para un requerimiento biológico y básico que es comer, que viene siendo la hambruna. Viviendo en México, que es un país de suma riqueza en sus ecosistemas, en su fertilidad en general, se da tantísima variedad de frutas, de granos, tenemos una industria ganadera también muy amplia. Teniendo todos estos recursos y teniendo todas estas zonas de constante producción, a pesar de eso, tenemos también cifras alarmantes de pobreza y sobre todo de hambruna. Al mismo tiempo, también tenemos la contraparte en donde somos de los primeros lugares a nivel mundial de obesidad infantil
y de enfermedades crónicas como la diabetes, entre muchas otras enfermedades y padecimientos que se derivan a una malnutrición, a malos hábitos alimenticios y falta de información en el tema. Entonces, específicamente hablando de cómo el cambio climático nos afecta en esto, es que estamos amenazados por un mercado muy demandante ante un caos climático, un caos que nos da sequías, que nos da incendios forestales y nos quita cultivos y nos arrebata de muchísimas otras fuentes de recursos que necesitamos para resurgir y para restaurar y para seguir dando a la industria. También como inundaciones y estos drásticos cambios en la temperatura que finalmente crean cambios en las temporadas, y esto finalmente altera la naturaleza propia de los cultivos que precisamente queremos propiciar, ¿no? Entonces, además de todo esto, ni se diga de todas las prácticas humanas que también obstaculizan el correcto suministro y la correcta medida en la que la alimentación se debe de abastecer de forma variada, de forma nutritiva y permitiéndole al consumidor elegir correctamente y elegir bajo sus propios gustos y posibilidades una dieta amplia en variedad, una dieta que se ajuste también a su presupuesto, que se ajuste a sus gustos y sobre todo que lo nutra verdaderamente, que nos nutra como consumidores. Y todas estas prácticas humanas, ya sea corrupción, ya sea intereses de por medio, ya sea construcción del mismo sector agrícola y ganadero, etcétera, precisamente nos obstaculizan de crear esto, de poder suministrar esto. Actualmente la ONU remarca a India como el país más vulnerable hacia el cambio climático. ¿Por qué? Porque desafortunadamente a India es de los principales heridos debido al nivel en el que actualmente se encuentran. Entonces, en cuanto a la vulnerabilidad que se tiene actualmente, ellos serían de los principales afectados. En México tampoco nos quedamos tan atrás en esta escala de países vulnerables. Especialistas del Instituto Nacional de Ecología y de Cambio Climático, INEC, indican que precisamente México es de los países más vulnerables ante el cambio climático, debido a su posición geográfica, condiciones socioeconómicas y el grado de susceptibilidad e incapacidad para enfrentar todas estas situaciones caóticas. El reporte más reciente nos indica que el registro de la temperatura ha aumentado de los días cálidos y ha disminuido muchísimo y a temperaturas alarmantes en días gélidos, en noches gélidas, llevando a esto, propiciando ciclones de categoría 3 y sequías que han llegado a terriblemente afectar más del 90% del territorio. Y todo esto compromete severamente el territorio que necesitamos para producir, para seguir con esta industria agrícola y no acudir a estas otras soluciones temporales y mecánicas de injertos o de otros sustitutos químicos para propiciar todo el abastecimiento que se necesita crear precisamente para dar abasto a tantas personas en tan poco tiempo de muchos productos muy variados y también comprometidos por lo mismo de nuestras temporadas climatéricas y muchísimas otras cuestiones de infraestructura que tenemos actualmente decadentes a nivel nacional. Pero, ¿a qué me refiero con soluciones mecánicas o soluciones pues temporales? Precisamente porque pronósticos y la realidad actualmente que presentamos en nuestro país es que nos dirigimos hacia una crisis de hambruna. El plan que ha presentado el gobierno federal indica el frenar la inflación y garantizar así los insumos básicos.
Sin embargo, no hay suficiente campo germinado para que podamos extender este territorio y por ende dar abasto a lo que se espera, a lo que se ha prometido. También tenemos los altísimos insumos debido a la inflación que estamos presentando, especialmente para precisamente pues seguir esta producción con fertilizantes, combustibles y específicamente en granos, puesto que ha habido una pérdida debido a las olas de calor, debido a la contaminación de las propias tierras y una disminución de producción de abono para estas tierras, también por la falta de absorción, de capacidad de absorción que estas tienen, y también por las sequías debido a la falta de lluvias que hemos tenido en el territorio, y todo esto ha hecho que la inflación de estos productos pues siga creciendo y actualmente le quita la capacidad a muchísimas personas de comprometer incluso hasta sus hogares o su seguridad para tener las condiciones de enfrentar esta crisis que aparentemente solo va a seguir propiciándose. ¿Por qué? Porque no solamente lidiamos con factores externos e internos. ¿Por qué? Porque no solamente lidiamos con factores internos, sino que, una vez más, somos codependientes, vivimos en una urbanidad globalizada, entonces también dependemos de estos otros factores que están externos a nuestro control. Entonces, pues esto ha generado más insumos, que ha generado más crisis en nuestra industria alimentaria, y no se diga de la pandemia que tuvimos, de la crisis sanitaria que tuvimos ante la epidemia del COVID, que continúa deteniendo y continúa siendo un obstáculo para esta cadena de suministros, que incluso estando en pleno apogeo de la pandemia, no paramos. La industria de alimentación únicamente se duplicó, casi triplicó, a comparación de muchas otras industrias que tuvieron que detener producción. ¿Por qué? Porque una vez más no dejaremos de comer. Comemos 3 veces al día, es algo vital para nuestra coexistencia, sobrevivencia, y desafortunadamente incrementan y no dejan de venir los retos y los cambios y la necesidad de adaptarnos ante toda esta panorama, y los números no mienten. El mercado agrícola está en desesperación. ¿Por qué? Porque un punto básico para propiciar la producción son los fertilizantes, y actualmente se han inflado estos costos, lo que hace que productores actualmente dediquen sus cultivos para el autoconsumo, y eso les permite a ellos, les evita más bien caer en la pobreza alimentaria. ¿Por qué? Porque son los principales afectados. Sin embargo, esto es también decadente para los precisos suministros y lo que se esperaría recibir de los datos de producción que alimentan mercados regionales, nacionales e incluso internacionales.